A lo largo de la historia, el cine ha sido un campo de juego para los rebeldes creativos. Muchas películas han llevado las cosas tan lejos que las autoridades intentaron silenciarlas. Algunas películas desafiaron las normas sociales y desafiaron la censura. Hicieron que el público se quedara boquiabierto y los críticos debatieran. Estas obras fueron vistas alguna vez como peligrosas y tabú. Sin embargo, con el tiempo, su contenido atrevido ayudó a dar forma al cine moderno. En esta narrativa, exploramos 30 películas de diferentes épocas. Cada película rompió reglas, provocó escándalos y dejó una marca indeleble en la industria cinematográfica. El nacimiento de una nación, 1915. Estrenada en 1915, esta película es uno de los primeros ejemplos de narración ambiciosa en el cine. Introdujo técnicas innovadoras como escenas de batalla panorámicas y primeros planos dramáticos. Sin embargo, su narrativa está empañada por representaciones racistas y estereotipos perjudiciales. La película glorificó un pasado oscuro e incitó la ira entre muchos espectadores. Los manifestantes denunciaron su impacto negativo en las relaciones raciales. Aunque su estilo técnico influyó en futuros directores, sus mensajes racistas dejaron un legado de dolor. El poder controvertido de la película todavía se debate hoy. Los académicos nos instan a estudiarla como un artefacto histórico, recordando tanto su arte innovador como su ideología dañina. A pesar de ser pionera en técnicas cinematográficas, su contenido odioso asegura que permanezca como una advertencia en la historia del cine. Scarface, 1932. Scarface irrumpió en la pantalla en 1932 con representaciones crudas de violencia y criminalidad. El contenido gráfico de la película conmocionó a las audiencias de su tiempo. Contó la historia de un gángster despiadado cuyas acciones desdibujaban la línea entre el crimen y la celebridad. Las audiencias no estaban acostumbradas a una brutalidad tan directa, y la película rápidamente provocó protestas públicas. Algunos críticos la culparon de corromper a la juventud, mientras que otros la vieron como un reflejo del espíritu turbulento de la época. El clamor llevó a pautas más estrictas en Hollywood. Con los años, Scarface ha sido reevaluada como un atrevido comentario sobre el auge del crimen organizado. Su influencia se puede ver en películas de gángsteres posteriores que se atrevieron a mostrar el lado oscuro de la sociedad. Hoy, se erige como un recordatorio de que el arte puede tanto perturbar como inspirar. Freaks, 1932. En 1932, el director Todd Browning presentó una película que era diferente a cualquier cosa que el público hubiera visto antes. Freaks mostró a verdaderos artistas de carnaval con diferencias físicas. La película utilizó actores no tradicionales para contar una historia inquietante, ambientada en el mundo de un espectáculo ambulante. Su representación de los llamados fenómenos era a la vez empática y perturbadora. Muchos encontraron la película explotadora y ofensiva. Algunos espectadores incluso afirmaron que la película tuvo consecuencias personales, y un asistente supuestamente sufrió una pérdida trágica después de verla. A pesar de la reacción negativa, Freaks lentamente ganó un culto de seguidores. Los críticos ahora lo ven como una obra incomprendida que cuestionó las definiciones de normalidad de la sociedad. Su honestidad impactante sigue generando debates sobre la explotación y la representación en pantalla. El Gran Dictador, 1940. La película de Charlie Chaplin, El Gran Dictador, se estrenó en un momento en que el mundo temblaba ante el auge de los regímenes totalitarios. En 1940, Chaplin se atrevió a burlarse de los dictadores y las ideologías fascistas con un humor mordaz. La película combinó sátira con mensajes conmovedores, mientras Chaplin interpretaba roles duales, tanto un tirano despiadado como un hombre común humilde. Su crítica jocosa pero incisiva de los dictadores sorprendió a las audiencias. Muchos pensaron que era demasiado atrevida, dado el clima político tenso. No obstante, su mezcla de comedia y patetismo resonó con personas de todo el mundo. El Gran Dictador abrió una ventana para la sátira política en el cine. Incluso hoy, su llamado a la humanidad y la comprensión resuena con los espectadores, recordándonos la importancia de desafiar el poder opresivo. Citizen Kane llegó a la escena en 1941, una película que se atrevió a criticar el poder de los medios. La historia se centra en un carismático magnate de la prensa cuyo ascenso al poder se retrata con mordaz ironía. Aunque la narrativa de la película pueda parecer suave según los estándares modernos, en su momento se consideró un ataque apenas disimulado a magnates de los medios en la vida real. Se dice que un poderoso dueño de un periódico usó su influencia para suprimir la película. Los anuncios y críticas fueron prohibidos en ciertas regiones, y se presionó a los teatros para evitar proyectarla.
A pesar de estos desafíos, Citizen Kane logró generar debate sobre el control de los medios y la corrupción. Sigue siendo un ejemplo temprano de cómo las películas pueden exponer verdades incómodas sobre las estructuras de poder de la sociedad. Estructuras. The Outlaw, 1943. En 1943, Howard Hughes se propuso desafiar las estrictas normas de Hollywood con The Outlaw. Esta película llevó a Jane Russell al estrellato. La provocativa promoción de Hughes destacó la figura completa de Russell, lo cual se consideró escandaloso para su época. Los críticos estaban indignados, afirmando que la película desafiaba las expectativas morales. La controversia obligó a las autoridades a retrasar el estreno general de la película. Sin embargo, este retraso solo aumentó la curiosidad del público. Cuando The Outlaw finalmente llegó a los cines, las audiencias acudieron en masa para ver qué había causado tanto alboroto. Aunque las críticas fueron mixtas, la atrevida promoción y el contenido audaz de la película aseguraron su lugar en la historia del cine. Se convirtió en un hito en la lucha contra la censura excesivamente estricta. Song of the South, 1946. La película de Disney Canción del Sur se estrenó en 1946 y sigue siendo una de las obras más debatidas del estudio. La película combina acción en vivo con animación para contar cuentos populares ambientados durante la era de la Reconstrucción. Sin embargo, su representación del Viejo Sur está fuertemente romantizada. Los críticos argumentaron que la película pasaba por alto las brutales realidades de la esclavitud y la injusticia racial. El alegre personaje del tío Remus, por ejemplo, fue visto por muchos como un símbolo de un pasado doloroso. Las protestas y la reacción de grupos de derechos civiles hicieron difícil que la película obtuviera una aceptación duradera. Aunque presenta canciones pegajosas y técnicas de narración innovadoras, el contenido problemático de Song of the South sigue provocando discusiones sobre el racismo en los medios estadounidenses. Hoy en día, sirve como un recordatorio de que incluso los clásicos queridos pueden ocultar un legado problemático. La luna es azul, 1953. Dirigida por Otto Preminger. La luna es azul llegó en 1953 con un nuevo enfoque sobre la comedia. La película fue una de las primeras en mencionar abiertamente temas relacionados con el amor, el sexo y el deseo. Usaba un lenguaje directo que muchos consideraron impactante. Palabras simples como virgen y amante se consideraban escandalosas. La historia sigue a un joven soltero que intenta conquistar a una mujer enérgica que tiene sus propios planes. Con su tono ligero y diálogo divertido, la película rompió barreras mientras seguía siendo entretenida. A pesar de las protestas de grupos conservadores, The Moon is Blue logró cautivar al público. Su éxito abrió el camino para que películas posteriores exploraran temas maduros de manera suave pero provocativa. Hoy se recuerda como un avance en desafiar los límites autoimpuestos de Hollywood. The Man with the Golden Arm, 1955. En 1955, Otto Preminger rompió nuevos terrenos con El hombre del brazo de oro. Esta película fue la primera gran obra de Hollywood en representar la dura realidad de la adicción a la heroína. Frank Sinatra protagonizó como un hombre atrapado en el control de su adicción. La representación cruda del abuso de drogas en la película sorprendió al público y atrajo un intenso escrutinio. Incluso cuando los censores intentaron borrar las referencias a las drogas, Preminger se mantuvo firme. La disposición de la película para abordar un tema difícil de frente obligó a la industria a enfrentar las realidades de la adicción. A pesar de la resistencia, The Man with the Golden Arm se convirtió en un éxito crítico y comercial. Abrió la puerta para que películas futuras contaran historias difíciles sin ser silenciadas por normas de censura obsoletas. Bonnie and Clyde, 1967. Bonnie y Clyde irrumpieron en las pantallas en 1967 y cambiaron el rostro de las películas de crimen estadounidense. Esta película contaba la historia de dos notorios ladrones de bancos que vivían una vida al límite. Con violencia gráfica y amor apasionado, dejó atónitos a los espectadores. Las escapadas de la pareja fueron representadas con un realismo implacable. Los críticos estaban divididos. Algunos admiraron la energía cruda de la película, mientras que otros condenaron su brutal representación del crimen. La edición estilística de la película y su narrativa innovadora la convirtieron en un emblema de la nueva era de Hollywood. Bonnie y Clyde abrió la puerta a películas que no rehuían explorar el lado más oscuro de la naturaleza humana. Su legado vive en innumerables dramas criminales modernos que siguen tomando prestado de su enfoque audaz. Midnight Cowboy, 1969. Midnight Cowboy se estrenó en 1969 con una historia ambientada en el duro trasfondo de la ciudad de Nueva York. La película sigue a Joe Buck, un ingenuo tejano, y a su improbable amigo, un estafador enfermo llamado Ratso Rizzo. Su visión sin adornos de la vida al margen rompió muchos tabúes. La representación de relaciones homosexuales y las luchas de la vida urbana hicieron que la película obtuviera inicialmente una calificación X.
Sin embargo, la honesta representación de la vulnerabilidad y la supervivencia resonó en el público. Se convirtió en la primera película con calificación X en ganar el premio de la Academia a la mejor película. La narrativa sin filtros de Midnight Cowboy y su cuidado conmovedor. Los personajes abrieron nuevas avenidas para la narración. Sigue siendo una obra fundamental que capturó la energía cruda y el dolor de una América cambiante. Grupo Salvaje, 1969. Dirigida por Sam Peckinpah, The Wild Bunch redefinió el género del western en 1969. Esta película seguía a un grupo de forajidos envejecidos, planeando un último robo. A diferencia de los valientes vaqueros de antaño, estos personajes eran defectuosos y desesperados. Peckinpah utilizó secuencias en cámara lenta y cortes rápidos para transmitir la naturaleza brutal de su mundo. La violencia en la película se representó con una intensidad cruda que muchos espectadores encontraron abrumadora. Tanto críticos como censores debatieron si la película glorificaba o condenaba su tema. A pesar de la controversia, Grupo Salvaje se convirtió en un referente para retratos realistas de la violencia en los westerns. Su estilo innovador sigue inspirando a directores que buscan capturar el costo de la supervivencia en un mundo que cambia rápidamente. Dirty Harry, 1971. Harry el Sucio llegó a los cines en 1971 y pronto se convirtió en un clásico del género de acción. Clint Eastwood interpretó a Harry Callahan, un policía de San Francisco con un estilo duro y que rompe las reglas. La película es recordada principalmente por su frase icónica y su crudo realismo. En el momento de su estreno, muchos críticos denunciaron el contenido violento de la película y percibieron un traspaso de los límites morales. Algunos incluso llamaron a la película fascista y peligrosa. Sin embargo, el público se sintió atraído por su héroe poco convencional y su actitud intransigente. Con el tiempo, Harry el Sucio ha llegado a simbolizar un nuevo tipo de película de ley y orden, una que no evita las duras verdades. Su legado se ve en innumerables películas de acción que se atreven a mezclar justicia con brutalidad. La Naranja Mecánica, 1971. La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick salió en 1971 y dividió de inmediato a las audiencias. La película se centra en Alex DeLarge, un joven que se deleita en la violencia y el caos. Sus acciones perturbadoras, incluidos crímenes brutales, impactan a los espectadores desde el principio. Cuando Alex es eventualmente sometido a un tratamiento experimental destinado a frenar sus impulsos violentos, la película plantea preguntas sobre el libre albedrío y la naturaleza humana. Los críticos estaban divididos. Algunos lo vieron como un audaz comentario social, mientras que otros lo condenaron como inmoral. Las escenas gráficas y los temas controvertidos llevaron a prohibiciones en varios países. A pesar de, o quizás debido al alboroto, La Naranja Mecánica se ha convertido en un clásico de culto. Su mensaje inquietante pero estimulante continúa generando discusión entre los entusiastas del cine y los académicos por igual. Los demonios, 1971. La película de Ken Russell, The Devils, es una obra que lleva los límites al extremo en todos los niveles. Estrenada en 1971, cuenta la historia ficticia de un sacerdote francés acusado de brujería. La película está llena de imágenes impactantes, violencia brutal, escenas religiosas surrealistas y momentos de autolesiones. Muchos consideraron que el contenido gráfico de la película era demasiado extremo. Censores de todo el mundo recortaron la película para eliminar sus escenas más polémicas. En Finlandia, la película fue prohibida durante décadas. A pesar de los cortes severos, The Devils ganó elogios de la crítica por sus audaces visuales y su estilo narrativo atrevido. El trabajo de Russell aquí desafía a los espectadores a confrontar los aspectos más oscuros del fanatismo religioso y la crueldad humana. Sigue siendo un ejemplo impactante de cómo el arte puede sorprender y provocar una profunda reflexión. Perros de Paja, 1971. Perros de Paja, dirigida por Sam Peckinpah en 1971, cuenta la inquietante historia de un tranquilo matemático y su esposa que se mudan a un aparentemente pacífico pueblo inglés. Su esperanza de una vida tranquila se ve destrozada por la creciente hostilidad local. Una de las escenas más infames de la película, un asalto prolongado y ambiguo, dejó al público profundamente perturbado. Los críticos discutieron si la película era una crítica a la violencia o una peligrosa glamorización de la brutalidad. Peckinpah sostuvo que el filme estaba destinado a explorar los límites de la resistencia humana y la erupción de la agresión reprimida. A pesar de, o debido a, la controversia, Perros de Paja se convirtió en un punto de debate significativo entre cineastas y críticos. Su cruda representación de la rabia reprimida sigue generando debate y permanece influyente en el estudio del cine violento. La última casa a la izquierda, 1972.
La película debut de Wes Craven, La última casa a la izquierda, se estrenó en 1972 y de inmediato sorprendió a los espectadores. La trama del filme sigue a un grupo de adolescentes que se convierten en víctimas de un ataque brutal y la subsecuente venganza que toman sus familias. Su violencia gráfica y temas inquietantes dejaron a muchos espectadores sintiéndose perturbados e indignados. La película fue prohibida en varios países y muy editada en otros. Los críticos estaban divididos. Algunos la vieron como una condena de la violencia en los medios, mientras que otros la interpretaron como una exhibición gratuita de brutalidad. A pesar de su naturaleza controversial, La última casa a la izquierda logró hacerse un lugar en la historia del cine de terror. Desde entonces se ha convertido en un punto de referencia para las discusiones sobre los límites de la violencia en pantalla y el impacto de las narrativas de venganza. Pink Flamingos, 1972. Pink Flamingos de John Waters es una comedia salvaje y transgresora, de 1972. La película se deleita en sorprender a su audiencia. Sus escenas intencionalmente escandalosas, llenas de humor grosero e imágenes bizarras, fueron diseñadas para provocar. Waters se incluye a sí mismo entre un grupo de inusuales marginados que disfrutan rompiendo todos los tabúes sociales. La película desafía a los espectadores a cuestionar qué es aceptable en el arte y el humor. Su mezcla de absurdo y contenido confrontativo la convirtió en un imán para la controversia. Mientras algunos críticos lo descartaron por ser de mal gusto, muchos fanáticos celebraron su audacia y encanto peculiar. Pink Flamingo se ha convertido desde entonces en un clásico de culto, emblemático de una contracultura que se niega a seguir las normas convencionales. Su legado perdura como un ejemplo audaz de arte que prospera al ser diferente. I Spit on Your Grave, 1978. Escupiré sobre tu tumba, lanzada en 1978, es uno de los ejemplos más infames del cine de venganza extrema. La película cuenta la brutal historia de una joven escritora que es atacada brutalmente y dejada por muerta. Negándose a ser una víctima, ella emprende un camino de implacable venganza. Las escenas gráficas de violencia y asalto sexual de la película fueron profundamente perturbadoras. Muchos países la prohibieron y se convirtió en el tema de intensos debates entre críticos. Algunos argumentaron que la representación cruda de la retribución era empoderadora, mientras que otros la condenaron como explotadora. A pesar de las críticas, I Spit on Your Grave ganó seguidores de culto y generó nuevas versiones. Su legado perdurable reside en su representación intransigente de la lucha de un sobreviviente contra la injusticia, sin importar lo sombrío del camino. La vida de Brian, 1979. La vida de Brian de Monty Python debutó en 1979 como una sátira sobre el fervor religioso. La película sigue las desventuras de Brian, un hombre nacido el mismo día que Jesús, quien es confundido con el Mesías. Con un tono ligero e irreverente, la película se burla de la religión organizada y el fanatismo. Su humor, aunque juguetón, provocó indignación entre muchos grupos religiosos. Algunos lo consideraron blasfemo e irrespetuoso. Las protestas y prohibiciones resultantes solo aumentaron la notoriedad de la película. Con el tiempo, la vida de Brian llegó a ser celebrada por su ingeniosa sátira y perspicaz comentario social. Nos recuerda que el humor puede ser una herramienta poderosa para criticar las normas establecidas. La capacidad de la película para provocar risas y reflexión en igual medida ha consolidado su lugar en la historia del cine. Cannibal Holocaust, 1980. Cannibal Holocaust es una película de 1980 que empujó los límites del horror y la explotación. Dirigida por Ruggero Deodato, la película fue presentada como metraje encontrado de un equipo de documentalistas perdidos en la selva amazónica. Sus representaciones gráficas de violencia, crueldad hacia los animales y comportamiento humano perturbador impactaron incluso a los fanáticos del horror más endurecidos. El realismo de la película fue tan intenso que Deodato enfrentó problemas legales, acusado de hacer una película snuff. Aunque finalmente demostró que los efectos estaban organizados, la controversia persistió. Muchos países prohibieron la película por su contenido inhumano. Cannibal Holocaust obligó al público a enfrentar el lado más oscuro de la naturaleza humana y la explotación. Hoy en día, es tanto repudiado como estudiado, como un ejemplo extremo de hasta dónde puede llegar el cine al desafiar la sensibilidad del espectador. Maniac, 1980. Maniac, estrenada en 1980, es una película slasher que no se contuvo en violencia. Su trama sigue a un hombre perturbado que inicia una ola de asesinatos en la ciudad de Nueva York. La película es conocida por sus escenas gráficas, incluyendo momentos de extrema brutalidad e imágenes inquietantes.
Muchos censores consideraron que Maniac era demasiado intensa para mostrarla, y la película fue prohibida en varios países durante años. En el Reino Unido, el British Board of Film Classification se negó a darle una calificación durante más de 2 décadas. Incluso cuando finalmente se lanzó, algunas escenas tuvieron que ser recortadas. A pesar de su problemática recepción, Maniac ha ganado un estatus de culto entre los fanáticos del horror. Su representación intransigente de la locura y el asesinato continúa influyendo en el género slasher, recordándonos que el contenido extremo, pero a menudo, deja una impresión duradera. The Evil Dead, 1981. Aunque no es tan notoria como algunas otras películas en esta lista, The Evil Dead, estrenada en 1981, merece una mención honorable por su impacto duradero en el horror. Dirigida por Sam Raimi, sigue a un grupo de amigos universitarios que sin querer liberan una fuerza demoníaca en una cabaña remota. El uso de efectos prácticos, cortes rápidos y terror implacable de la película creó un nuevo modelo para las películas de terror. Su violencia gráfica y sus imágenes perturbadoras llevaron a prohibiciones en varios países, incluidos Finlandia y Ucrania. A pesar de la controversia, The Evil Dead desarrolló una base de fanáticos dedicados y se convirtió en una piedra angular de una franquicia de larga duración. Demostró que las películas de bajo presupuesto podían romper moldes y dejar una marca permanente en el género. La mezcla de sustos y humor oscuro de la película sigue influenciando a cineastas de todo el mundo. Henry. Retrato de un asesino en serie, 1986. Henry. Retrato de un asesino en serie se estrenó en 1986 como un retrato crudo de la vida de un asesino en serie. La película adopta un estilo similar al de un documental para explorar la mente de un hombre perturbado con un realismo escalofriante. Su mirada implacable a la brutalidad y al deterioro psicológico incomodó a los espectadores. Muchos críticos y censores sintieron que la película fue demasiado lejos en su representación de la violencia. A pesar de la reacción negativa, Henry se convirtió en un clásico de culto por su narrativa cruda y sin adornos. Desafía a los espectadores a enfrentar la naturaleza del mal sin recurrir al sensacionalismo. El impacto de la película se observa en trabajos posteriores que exploran las mentes de los criminales. Sigue siendo una exploración provocativa e inquietante de los rincones más oscuros de la humanidad. La última tentación de Cristo, 1988. La última tentación de Cristo de Martin Scorsese se estrenó en 1988 y provocó una controversia inmediata. Basada en la novela de Nikos Kazantzakis, la película imagina un lado humano de Jesucristo. Muestra sus luchas internas, dudas y tentaciones mientras enfrenta su misión divina. Muchos espectadores devotos y grupos religiosos encontraron la representación profundamente ofensiva y blasfema. Las protestas estallaron en varios países y la película fue prohibida en lugares como Singapur y Filipinas. A pesar de la protesta, Scorsese se mantuvo firme en su visión. Los críticos elogiaron la compleja narrativa de la película y la poderosa actuación de su actor principal. Con el tiempo, La última tentación de Cristo ha sido reconocida como una obra audaz, que desafía las narrativas religiosas convencionales. Sigue siendo un ejemplo convincente de arte que cuestiona ideas sagradas. Natural Born Killers, 1994. La película Asesinos por Naturaleza de Oliver Stone llegó a los cines en 1994 con una explosión de energía caótica. Esta película sigue a una pareja de amantes en una violenta oleada presentada con un estilo visual frenético. Su representación del papel de los medios de comunicación en la glorificación de la violencia provocó debates acalorados. Muchos vieron la película como una influencia peligrosa para la juventud, mientras que otros la defendieron como una crítica mordaz de la obsesión de la sociedad con el crimen. La edición rápida de la película, los colores saturados y las imágenes perturbadoras hicieron que fuera difícil de ignorar. A pesar de, o quizás debido a, su naturaleza controvertida, Natural Born Killers generó debates sobre la responsabilidad de los medios y el poder de la narración. Hoy en día, se ve como una obra provocativa que expone el lado más oscuro de la naturaleza humana y la cultura moderna. Kids, 1995. Lanzada en 1995, Kids ofreció una mirada cruda y sin filtro a la cultura urbana juvenil. La película retrata a adolescentes viviendo al límite de una manera áspera e implacable. Su representación del comportamiento imprudente, el consumo de drogas y la sexualidad casual provocó indignación inmediata. Muchos críticos argumentaron que Kids glamorizaba estilos de vida arriesgados, mientras que otros lo vieron como un retrato honesto de una generación enfrentando el abandono social. El trabajo de cámara en mano y la narrativa en estilo documental de la película la hicieron sentir inmediata y real.
A pesar de la controversia y prohibiciones en ciertas regiones, Kids resonó con el público por su verdad sin adornos. Su impacto es evidente en películas posteriores que se atreven a confrontar las realidades de la juventud en la América urbana. Kids sigue siendo un recordatorio contundente del poder del cine para reflejar y, a veces, desafiar los problemas sociales de su tiempo. Saló, o Los 120 días de Sodoma, 1975. Saló, o Los 120 días de Sodoma de Paolo Pasolini, es una película que pone a prueba los límites de la brutalidad en pantalla. Estrenada en 1975, adapta un libro notorio en una narrativa, ambientada durante un oscuro capítulo de la historia. La película muestra gráficamente la crueldad y el sadismo humanos. Su contenido incluye escenas de violencia extrema, degradación y abuso sexual que pocas películas han osado mostrar. No es sorprendente que muchos países la prohibieran por completo. Saló obliga al espectador a enfrentarse a las profundidades de la depravación humana. Aunque su narrativa e imágenes son extremadamente perturbadoras, la película también sirve como un poderoso comentario sobre el autoritarismo y el abuso de poder. Sigue siendo una de las obras más polarizadoras del cine, simultáneamente condenada y reverenciada por su honestidad implacable. Estas 30 películas representan un espectro de rebelión cinematográfica. Desafían las normas sociales, exponen verdades ocultas y rompen las cadenas de la censura anticuada. Desde los primeros días de las epopeyas mudas hasta los impactantes de principios del siglo XXI, cada película en esta lista tiene su propia historia de controversia e influencia. Sus narrativas están llenas de elecciones audaces, imágenes impactantes y desobediencia inquebrantable. Nos recuerdan que el arte no está destinado a ser limitado por reglas convencionales. En cambio, estas películas muestran que a veces es necesario traspasar límites para la evolución creativa. Ya fueran aclamadas como obras maestras o vilipendiadas como catástrofes morales, cada película dejó un impacto duradero tanto en el público como en la industria del cine. Su legado es de valentía, controversia y la constante lucha por la libertad artística. En este viaje por el lado salvaje del cine, vemos que las reglas estaban hechas para romperse. Estas películas nos enseñaron que desafiar el statu quo puede abrir nuevas vías para la narración. Provocaron conversaciones sobre arte, moralidad y sociedad. Su influencia aún se puede ver en las películas que las siguen. Hoy en día, los cineastas continúan poniendo a prueba los límites, inspirados por estos primeros rebeldes. Demuestran que la controversia y la creatividad a menudo van de la mano. Al reflexionar sobre estas historias, considera el poder de las películas para cambiar percepciones. El arte del cine no es solo entretenimiento. Se trata de cuestionar, provocar y, a veces, incluso sanar. Las películas prohibidas del pasado allanaron el camino para un futuro donde las ideas audaces son celebradas. Son un testimonio de la idea de que el verdadero arte nunca debe ser censurado, solo entendido en su contexto completo y crudo.